cómo movernos fractalmente en el mercado. Entonces nosotros entendemos que una tendencia alcista se compone por bajos más altos y altos Y más altos. altos. Sí, Exacto. ¿Sí? Y que cuando el precio nos va a generar un quiebre, ¿sí? O sea, un cambio que te diga de alcista a bajista, él por lo general viene y nos muestra con el shock, ¿sí? sí. Y el mercado vuelve y hace su retroceso acorde a la estructura que lleva en este caso, ¿sí? El fractal bajista que lleva, y continúa Ujú. generando quiebres. Y cada vez que genera un quiebre y un retroceso, lo conocemos como bearish boss y se va manteniendo con los bajos más bajos y los altos más bajos, Sí, ¿sí? Entonces, este mismo patrón lo vamos a identificar en todas las temporalidades, en una temporalidad de H1, en una temporalidad de H4, en una temporalidad de M15, de M3, de M1, diario, semanal, ¿sí? Ahora, sí, nosotros vamos a identificar esto, pero siempre vamos a estar moviéndonos sobre lo actual, siempre. En cada una de las temporalidades vamos a estar viendo lo actual, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a indicar hacia dónde va a ir el precio? Si estamos en un retroceso, si estamos en un impulso, pero siempre mm, vamos a estar parados en lo actual. Entonces, ahora te voy a dar un ejemplo. En el caso del euro dólar, ¿sí? Entonces, vemos esos dibujos, vamos a diario, que era donde tú lo estabas viendo. Entonces, mira, en sí, diario veníamos bajistas, entonces veníamos ujú, quiebre, sí, quiebre, ujú, veremos, es un bearish bears, ¿sí? Y ahí para abajo lo que viene siguen siendo quiebres bajistas, ¿sí? Aquí nuevamente hay un bearish boss, ¿sí? Y el último que genera ese movimiento, ese quiebre, es en este caso, es este punto, ¿sí? Este punto de acá. Y ya desde ujú, ahí, si nos damos cuenta en diario, pues ya identificamos que este fue el último bearish boss, ¿sí? Y aquí el precio viene y me genera el shock, ¿sí? Que es el el shock. cambio, ¿sí? Sí, Que era el que tú me decías. Entonces tú dices, bueno, ¿y aquí cómo yo sigo validando? Entonces aquí es donde nos vamos a bajar de temporalidad. Fíjate cómo en diario, ¿sí? Está acumulando hacia arriba, no se ve nada claro, ¿sí? ujú, Pero si yo me bajo de temporalidad a H1, fíjate cómo en H1 yo puedo identificar una estructura ahí. Entonces mira como esto que se ve en diario, que es como una acumulación, esto en H1 ya es una estructura. Entonces yo hago lo mismo, yo voy sí, validando claro. fractales. Entonces nuevamente Mm, me genera un quiebre, en este caso es un bullish boss, sí, ¿sí? Entonces ya en ese, ¿quién generó ese bullish boss? Entonces yo me doy cuenta que el que originó como tal el movimiento ahí fue desde esta zona. Entonces yo ahí lo que yo hago es marcar mi fractal actual de aquí a acá, ¿sí? Entonces yo ya me estoy moviendo sobre este fractal, ¿sí? Que es el relevante en esta temporalidad, ujú, ¿sí? Entonces, este es mi fractal alcista y todo esto que viene acá es un retroceso. Y si te das cuenta, el mercado no está en distribución, sino en acumulación. El mercado está acumulando todo esto. Mira cómo hay compradores por la parte ujú, de abajo. Están comprando, 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 comprando. Y mira cómo por la parte de arriba están vendiendo, 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 vendiendo y vendiendo. ¿Sí? sí, Está en acumulación. Ahí el mercado simplemente fluctúa sobre esta zona, sobre ese rango de precios. Ahora, si yo me bajo de temporalidad, es decir, eso. Si yo me bajo de temporalidad, a ver qué hay aquí, entonces yo ya me voy a parar a lo actual. En este caso, lo actual para mí es pararme y ver qué está pasando sobre esta zona, ¿sí? sí, Entendiendo, entonces yo me voy a bajar a M15. Entonces mira como en M15 yo ya me devuelvo, alejo un poco el gráfico, vuelvo y lo acomodo y ya me voy a ver qué está pasando acá. Entonces aquí ya te das cuenta, aquí se ve el fractal, el de H1 sobre el que me encuentro. Y en M15 me doy cuenta de sí, cómo aquí nuevamente, acercándome, hay quiebres. Entonces, mira, aquí había quiebres alcistas, ¿sí? Y aquí nuevamente un quiebre alcista. Y date cuenta en qué momento el precio empezó a hacer un retroceso de ese fractal de H1, que es este grande. En el momento en el que él genera ujú, el shock interno.
¿sí? Esto es interno, ¿por qué? Porque se trata de una estructura de una temporalidad de M15 y estamos dentro del fractal de H1, que es el que está Uy, subrayado en qué los precios azules. Entonces, por eso es un shock mm, interno, interno. sí, shock interno. ¿Por qué interno? Entonces, mira, si yo me doy una temporalidad de H1, entonces lo externo para mí es este fractal sobre el que me encuentro. Sí, Internamente dentro de ese fractal, él me está generando estos quiebres, pero son internos, mm, ¿ves? Entonces yo ya me bajo de sí, temporalidad para identificar bien esos quiebres, ¿sí? Y ahí es donde yo voy a marcar mis puntos de interés. En este caso lo voy a marcar sobre un extremo y voy a esperar que el precio me siga respetando, en este caso, esa zona. Entonces, internamente, él se estaba moviendo sobre este fractal, ¿sí? sí, Pero mira cómo él viene generando quiebres acá, quiebres acá, quiebres acá. Entonces yo ya sé que el mercado no está respetando, en este caso, zonas, ¿sí? Porque mira cómo quiebra, 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 quiebra bajista, pero después acá viene y empieza a quebrar también sí, alcista. Entonces no está respetando zonas. En este caso, cuando yo veo el precio así, puedo hacer dos cosas. En este caso, este es mi extremo de mi fractal. Entonces yo espero que el precio llegue a mi extremo de este fractal y me genere una confirmación bajista. Entonces en este caso M15. Entonces yo en M15 ya lo veo de esta manera actualmente, ¿sí? Entonces mira cómo en M15 identifico esta estructura, ¿sí? En este caso viene generando quiebres bajistas, ¿sí? Interno, mira, quiebres, quiebres, quiebres. Y viene respetando esta secuencia. Probablemente acá haga otro quiebre. ¿Qué especulo yo? Que si él va a quebrar, pues que llegue hasta el extremo, que es donde se encuentra mi zona de compras de una temporalidad mayor. Entonces yo sé que ese es el retroceso, ¿sí? Del impulso que hay en una temporalidad de H1, sí, que también puede existir la posibilidad de que el precio empiece a subir, ¿sí? El precio puede llegar también a empezar a subir. ¿Y yo en qué momento voy a vender? ¿Sí? Yo puedo vender, ¿sí? Sobre este extremo, que es el que me ha generado el shock interno, es decir, sobre esta zona. Y ahí es donde yo voy a esperar que el precio venga y me genere los cambios. Es el shock, en este caso, otro shock. Cuando él ya me genere ese shock, ahí es donde yo voy a buscar nuevamente un punto y vender hasta esta zona, mm, ¿sí? Pero entonces es bajarme de temporalidad. Si es que si yo me bajo de temporalidad, puedo ver qué hay más a profundidad en el mercado. sí, Y ahora, mira H1. En H1 yo puedo tener paciencia y puedo esperar que en H1 el activo llegue hasta el extremo del fractal en el que me encuentro actualmente, que es este. sí, Sí, que el precio llegara hasta esta zona y que aquí me genere una confirmación para comprar. Pero pues ahí pasa mucho tiempo. Es decir, esta acumulación empezó el 15 de diciembre. Estamos a 28. ¿Sí? Lleva casi 15 días el mercado en acumulación. Eso también pasa mm, porque estamos en festividades. Sí, hay muchos traders que salieron de vacaciones, muchos inversionistas. Entonces, pues no se está moviendo mucho la bolsa. Pero aún así, siempre van a haber este tipo de movimientos. ¿Sí? Siempre van a haber este tipo de movimientos, sea como sea, siempre va a haber una pequeña manipulación en el mercado, como acá, mira. Van a haber ujú, movimientos fuertes, que si nosotros lo vemos en temporalidades bajas, podemos aprovechar esos movimientos. De resto, pues ya tú sabes que si estamos en H1 es esperar que llegue a esta zona. En diario, si tú estás en diario, pues en diario tú ya no ves nada. Por eso es importante bajarte de temporalidad y a lo más actual, para que tú sepas qué está pasando en este punto. Porque si nos ponemos a ver, es una ok, acumulación, ¿sí? Es una sí, acumulación, no hay nada. ¿Sí? Ya bajándonos de temporalidad, ya encontramos algo más claro ya hay sobre más esto. información. Exactamente. ¿Sí? ¿Y por qué pasa eso? Porque las velas prácticamente se comprimen. Un ejemplo, ¿sí? En una vela de H1, ¿sí? Son cuatro velas en este caso, si esta es alcista, la vela en M15 son cuatro velas, las cuales están cerrando alcistas.
¿sí? Para que se forme mm, esta vela en H1. Y asimismo en diario. En diario tienen que ser, en diario se ve una vela así, pero en H1 son 24 de estas velas, ¿sí? Formando una vela. sí, Entonces, teniendo en cuenta eso, pues tú te bajas de temporalidad, pues para ver qué es lo que hay más internamente en el mercado, ¿sí? Porque tú ves un ejemplo, tú ves el precio, entonces te voy a explicar. Muestran, ¿sí? Lo que muestran que el precio, cómo funciona el mercado, cómo se mueve, lo muestran así, ¿sí? Y sí, sí, uno lo puede ver así, ¿sí? De que se mueve así una tendencia alcista. Y uno lo puede ver así en una temporalidad más alta, donde el precio es relevante. Pero tú sabes que si en una temporalidad diaria el precio se está moviendo así, sí que tú lo estás identificando que se está moviendo de esta manera, ya en una temporalidad de H1 el precio no se está moviendo de esa manera, sino que el precio ya se está moviendo así. ¿Sí? Ya hay mm, todo este tipo de cosas, estructuras dentro de esa temporalidad. ¿Sí? Y así se mueve el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros identificamos las temporalidades mayores, porque, como yo te digo, diario o H1, para identificar el movimiento fuerte, ¿sí? Hacia dónde va el verdadero movimiento. Pero mm, identificamos el fractal actual, ¿sí? Para identificar qué movimiento nos va a dar, si vamos a continuar con el movimiento alcista o si vamos a continuar con el movimiento bajista. Porque internamente mm, el precio, tú sabes que dentro de un fractal, si esto es diario, en H1 puede estar haciendo esto, sí, ¿sí? Y en H1 puede que genere ya este quiebre, ¿sí? Y yo puedo coger ese quiebre, identifico el shock, ¿sí? Que es el para shock. hacer un, Exactamente, cojo el retroceso, marco una zona y yo puedo vender hasta dónde, hasta el extremo, ¿sí? De mi fractal. mm, mm, ¿Sí? Y aquí nuevamente esperaría que él me generara un shock para continuar el movimiento alcista, ¿sí? Que ya me muestre el cambio. Y tú en una temporalidad diaria simplemente vas a ver el precio así, ¿sí? Pero en H1 el precio ya tiene una estructura más interna, ¿sí? Que nos muestra que si podemos vender y aprovechar el retroceso o podemos seguir comprando desde acá, porque así como él puede generarme el quiebre, él simplemente puede que no genere el quiebre, sino que continúe simplemente haciendo la secuencia, ¿sí? En este caso de compras, y que es que siga respetando los fractales actuales internos de H1 y que siga así. Ya cuando en H1 me muestra esto, ya identifico, ah, listo, entonces ya ahí probablemente el precio se va a devolver. Entonces ya en H1 identifico el quiebre y puede que esto en diario se vea simplemente un impulso así, ¿sí? Un sí, solo impulso. Pero tú ya identificas en qué momento el precio va a ser el retroceso, ¿sí? De ese impulso. Y es mediante la estructura interna, mediante la estructura de una temporalidad más baja. Y tú ya sabes que pues, como te encuentras en un movimiento alcista, en una tendencia alcista, tú ya sabes que vas a buscar un extremo en el cual tú vas a comprar, ¿sí? Y como tú ya identificaste tu fractal actual, porque fue el que generó el quiebre, entonces tú ya vas a sí, esperar es que el precio llegue a tu zona de compras. Entonces, ¿hasta dónde vas a vender? Pues hasta tu zona de compras. En este caso, la venta sería así, ¿sí? Porque el precio prácticamente me mostraría aquí. Hasta ahí sería mi venta, ¿sí? No, no hasta el quiebre. ¿Por qué? Porque estoy en un retroceso. Yo entiendo que me encuentro sobre este fractal. Y como es alcista, pues yo no voy a esperar que me quiebre ese fractal alcista, sino simplemente que lo respete y me genere un nuevo movimiento. Pero para yo poderlo comprar, yo tengo que esperar que el precio llegue a mi zona y me reaccione en mi zona. Es decir, de que el precio, así como me generó el cambio, ¿sí? Alcista, que diga de alcista a bajista, él venga y me genere este cambio nuevamente. Cuando él me genere ese cambio, yo ya puedo aprovechar nuevamente la zona y ahí ya me da validez, ¿sí? Apoyo todo. Entonces, date cuenta. Temporalidad mayor, llega al extremo y respeta el fractal. Temporalidad menor, entra a la zona de compras, genera el quiebre, es decir, el sí, cambio de bajista a alcista, y ahí es donde yo ya puedo comprar. Entonces ya tengo confirmación para comprar.
¿sí? Porque el precio está Ya es reaccionando. una luz verde. Exactamente. Y ahí sí yo voy a comprar hasta dónde, hasta que el precio me genere el quiebre, ¿sí? En este caso, que él venga y me genere el quiebre y me genere un alto más alto por acá. Venga, el precio venga, me genere este alto más alto. Y así yo continúo la tendencia y yo puedo coger el retroceso, ¿sí? Yo puedo coger el Sí, retroceso mientras el precio llega a mi zona, ¿sí? Porque lo que yo te digo, el precio puede que se demore, ¿sí? Puede que el precio se demore de aquí, que está, aquí abajo una semana. Entonces, como tú ya sabes que el precio puede sí. caer, pues tú aprovechas las ventas, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta tu zona que tengas de compras. Y ya cuando el precio te confirme la Ujú. compra, tú compras en tu zona. Si el precio no te confirma, pues tú aprovechaste la venta y te dio take profit la venta, ¿sí? Sí, Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque es que el mercado tiene dos probabilidades, la probabilidad de que suba y la probabilidad de que baje, ¿sí? Y es decir, que es un sí. 50-50 de la probabilidad, es como una moneda, al cara o al sello, solo tiene dos lados. Ujú. Lo mismo es el mercado. Ahora, mediante el análisis, mediante la estructura, mediante zonas, quiebres, nosotros vamos aumentando la probabilidad de la reacción del precio, ¿sí? Es decir, que ya de un 50-50, si yo identifique un quiebre bajista, identifique un imbalance, identifique una zona bajista, eso ya va aumentando mi probabilidad y ya empieza a ser de 50, 60, 70, ¿sí? Y ya entre mayor la probabilidad de que sea el movimiento, lo que yo identifique del movimiento, así yo mismo Sí. lo voy a ejecutar, ¿sí? Ujú. Sí, ¿Te ha quedado claro esta parte sí, de cómo moverte en las fractalidades, en las temporalidades para que no te pierdas? sí, Sí, perfecto. sí. Ok. No sé, necesito algún repaso que necesites que haga. No, pues realmente en lo que estaba más perdido era en el tema de las temporalidades, pues el tema del shock, ya lo sé identificar, la tendencia alcista también ya la sé identificar, la bajista también. Me quedaba perdido era hasta el punto donde no sabía que tenía que bajar de temporalidad, porque digamos identificaba la tendencia en 1D y Sí, cuando ya me generaba esa resistencia como esa bollita, pues yo me quedaba ahí y no sabía qué más hacer. ok, Pero pues perfecto. ya sabiendo que tengo que bajar de temporalidad, mucho mejor. Sí, mi bro. Y no, y sí, te tienes que bajar de temporalidad. Porque te pido mucho la estructura, ¿sí? Porque date cuenta de que lo mismo que yo busco en una temporalidad, un ejemplo, yo voy a buscar en diario. O sea, en diario yo vengo de una tendencia alcista. Bueno, digamos H1, porque eso puede ser desde H1. H1 viene así el precio. Listo. Sí, Yo entiendo que en H1 viene así como tal el precio, que viene respetándome este fractal acá y que ya me hizo un bullish boss y yo encierro aquí mi ujú, fractal actual que vendría siendo este, ¿sí? Ahora, sí, en H1 el precio vino y hizo esto. Y tú ahí dices, bueno, ¿y ahí yo qué hago? ¿Ahí yo qué hago? O sea, si ya sí, tendría que esperar yo que el precio me llegara a mi extremo, ¿sí? En el cual yo ujú. ya es donde yo puedo ejecutar una compra. Pero lo que yo te digo, pues eso puede pasar tiempo para que llegue ahí. Ahora, ¿qué yo hago? Yo me Sí, hago, toca me bajo de temporalidad. Y de temporalidad voy a buscar lo mismo. El mercado se mueve de la misma manera siempre, ¿sí? Siempre la estructura es la misma. igual, Entonces yo de H1 sí, lo voy a identificar así. Entonces en H1 ya identifico que digo, en M15 identifico que los movimientos vienen así, ¿sí? sí, Como este es H1, vemos que en M15 se ve así. Y en M15 el precio, en esa acumulación que veíamos en H1, el precio llegó y hizo esto, ¿sí? Este quiebre. Ahí inmediatamente yo ya identifico de que probablemente esto ya sea el shock, ¿sí? Y literalmente allá hay un shock, ¿sí? ujú. Y yo ya me quedo con ese shock, ¿vale? Y yo ahí lo que hago es esperar que el precio vuelva y me genere un retroceso, ¿sí? Hasta una Y zona que en rompa, específico que tenga el extremo y no que rompa. En este caso sí, él puede generar el shock y si él rompe aquí, ya me da validez a un nuevo fractal. Entonces ya el fractal no sería este desde aquí abajo completo, sino ya sería prácticamente este. desde el ¿Sí? shock. Mm. Pero si él lo respeta,
¿sí? Y él respeta la zona y reacciona, yo esperaría el take profit hasta el siguiente quiebre, entonces sea hasta de este abajo. quiebre o hasta mi zona, ¿sí? Que tenga de ventas. Digo, que diga de Mm, compras, hasta mi zona que tenga de compras. Y ya cuando el precio llegue ahí, entonces yo en H1 voy a ver que el precio probablemente hizo esto en H1, ¿sí? Así se vería en H1, pero en M15 tú ya ves más internamente cómo fue el movimiento, ¿sí? Y entonces tú más esperas que detallado. exactamente, y así como el precio llega a H1, llegó hasta esta zona, sí que ya fue mi zona de compras, yo voy a esperar que él venga y así como él venía generando rupturas bajistas y validándome cada vez nuevos fractales bajistas, cuando él llegue a la zona, que él venga y me genere el quiebre del último que me había generado el bajo. ¿Sí? En este caso es Mm, interno. ¿Por qué interno? Porque lo externo es lo verde que vemos en H1 sí, y lo interno es lo que vemos en ujú, M15. Pero si te das cuenta, es sí, prácticamente la misma estructura. Yo voy a identificar lo mm, mismo que acá, el quiebre y que el precio llegue a una zona del extremo, así como en H1, eso mismo lo voy a identificar en M15. El precio me genere el quiebre alcista, ¿sí? El shock, y ahí nuevamente le voy a coger un extremo, le voy a coger la zona, y ahí es donde yo ya puedo ejecutar una compra, ¿sí? Eso se conoce como un sí, complex pullback, ¿sí? Retroceso complejo mientras nosotros esperamos el impulso. En este caso, hubiera podido haber aprovechado la operación interna de la temporalidad de M15, ¿sí? Hasta aquí a la zona, y ya después, cuando el para precio hacer, reaccione en mi zona de la temporalidad de H1, que él me genere la confirmación y yo ya pueda comprar hasta aquí. Y que ya es la ruptura. ¿Para qué? Para que él en H1 continúe la secuencia de sus fractales. Y aquí internamente este fractal alcista en M15 podría seguir siendo así. Podría él subir así. Pero en H1 tú ves un impulso. ¿Sí? sí, Entonces, por eso es importante bajarse de temporalidad y siempre identificar lo relevante en cada una de las temporalidades. Si tú estás en H4, identifica lo relevante de H4, como ya te lo he explicado, las rupturas, sí, bearish boss, bullish boss. Si estás en los H1, quiebres. identifica lo relevante. Si estás en M15, identifica lo relevante. Y siempre lo actual, ¿sí? Identifica, en el caso como nosotros vamos a hacer es un análisis, nosotros vamos a identificar lo Mm, actual, ¿sí? Que el precio